Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo aquí en el estudio a la abogada Carla Romero, quien es un gusto siempre tenerla acá, máster en Derecho Constitucional. ¿Cómo está, abogada? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la Bueno, invitación. Gracias, abogada. Saludo vía Zoom al doctor Juan Carlos Barrientos. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. Buenas, Ramón, un gusto saludarla y a la abogada Carla Romero también. Bueno, surge la propuesta desde el Congreso Nacional de la República de crear el Tribunal Constitucional. Bueno, una influencia que tuvo mucho arraigo y mucha penetración en Latinoamérica ya después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y creo que en 1965, si yo no me equivoco, ustedes me ayudan, lo adoptó en su constitución el gobierno de Guatemala. Y creo que es el único en Centroamérica, ¿verdad? Que tiene el... Está separada, sí, porque Costa Rica es una sala cuarta Sí. que funciona como una sala independiente que conoce todos los asuntos en materia constitucional. Perfecto. Honduras tiene 3 poderes constituidos. Y entre ellos el Poder Judicial, donde está conformada por varias salas. Usted ya lo sabe, amigo televidente. Entre ellas está la Sala Constitucional. Yo le quiero que salgamos de algunas dudas con mis invitados esta tarde. Porque al crear un tribunal constitucional, ¿qué atribuciones tendrá? ¿Qué casos va a conocer? ¿Cómo va a estar estructurado? ¿Qué periodo de tiempo van a tener los que van a integrar este tribunal? Y en estas circunstancias políticas que vive el país, ¿conviene o no? Y comienzo con usted, abogado Barrientos. Bien, muchas gracias. Ramón, el gran maestro del derecho Hans Kelsen, en 1920 elaboró por primera vez la teoría del Tribunal Constitucional en Austria. Y a partir de esa fecha se creó en Austria ese Tribunal Constitucional y después de la Segunda Guerra Mundial todos los países de Europa tienen Tribunal Constitucional. Esa tendencia se reflejó después en América del Sur y son poquísimos los países que tienen salas constitucionales, porque las salas constitucionales no son autónomas, no son independientes, porque pertenecen al Poder Judicial. Por lo tanto, hay un tremendo problema cuando hay que dilucidar un conflicto entre poderes del Estado y en ese conflicto se viera involucrado el Poder Judicial mismo, porque entonces serían juez y parte. Ha quedado demostrado en la historia que los tribunales constitucionales han actuado siempre con especialidad, de tal suerte que cuando hay un tribunal constitucional, todo lo que mira la sala constitucional, recursos de amparo, recursos de inconstitucionalidad, recursos de revisión, recursos de conflictos entre poderes del Estado, y cualquier tema que tenga que ver con la supremacía de la constitucionalidad y su interpretación, lo hace el Tribunal Constitucional. Si hay un Tribunal Constitucional, no puede haber una sala constitucional porque sería divergente y totalmente contradictorio que hayan 2 órganos desarrollando la misma actividad. Obviamente en Honduras tenemos sala de lo constitucional y es reciente porque en la Constitución del 82 no se hablaba de sala constitucional. Sí. Y en ese sentido es válido que se pueda hacer una reforma constitucional porque esos artículos en relación a la Corte Suprema y al Poder Judicial no son pétreos. Ya en el pasado el Congreso hizo una modificación, una reforma a la Constitución porque originalmente en la Constitución eran 9 magistrados y lo reformaron para pasar a 15, eliminaron a los suplentes que habían antes y crearon la Sala de lo Constitucional. De igual manera, crearon artículos que vinieran a regular los temas constitucionales que, repito, originalmente no estaban. O sea que sí se puede reformar la Constitución, no es necesario ir a una constituyente ni tampoco a una consulta popular. El problema, Ramón, aquí radica en la persona que presentó la iniciativa, que no goza de la credibilidad del pueblo hondureño porque a cada rato mete la pata. Si no, vea recientemente el desaguisado de no quererle aceptar dictatorialmente la renuncia a Salvador Narrala, y otros casos que en el pasado el mismo pueblo hondureño ya lo conoce. Y el otro problema es problema de tipo político. Esto no es un problema jurídico porque todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y
y porque vienen a presentar eso. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Quieren la reelección? ¿Quieren continuar en el poder? ¿Quieren hacer reformas puntuales para que un pariente de la presidenta pueda ser candidato? En fin, hay un montón de especulaciones, Ramón, y este no es el momento, creo yo, oportuno para presentar ese tipo de iniciativas. No es el momento oportuno, dice el doctor Juan Carlos Barrientos. Y dice que no es necesario ir a una consulta o a una asamblea nacional constituyente para hacer este tipo de cambios. Ahora quiero conocer su punto de vista, abogada Romero. Bien, siguiendo con la exposición que hace el compañero y profesor, exponer acerca de la creación de un tribunal constitucional es cierto, es una idea que ha surgido desde hace mucho tiempo en Europa, así se ventila en ciertos países de Sudamérica también y en ciertos otros de, por ejemplo, México también y en Colombia. Y nosotros no podríamos ser la diferencia. Es incluso una recomendación que se estableció dentro de la investigación sobre la verdad y las recomendaciones que se hicieron. De la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. De la Verdad y Reconciliación. Así como también se hizo la recomendación acerca de la ley de amnistía. Pero todo este tipo de circunstancias tienen que ser legales, válidas, para que puedan ser posibles. Si desde ese entonces se recomendó la creación de este tribunal, la sorpresa es por qué en este momento. Entonces, esto le resta un poco de confiabilidad a la situación. Sin embargo, yo sí estoy de acuerdo en que debe de existir un tribunal constitucional que sea constituido por los mejores elementos, conocedores del derecho constitucional, que tengan la calificación para emitir una opinión al respecto porque hayan estudiado esta materia y que no sea a través de la política o de los intereses políticos que se permee esta circunstancia. Ahora bien, solo discrepo con mi compañero en el sentido de la forma en que debió de llegar esta circunstancia, proponiendo una ley que no conocemos y que no se dejó conocer tampoco, cuyo dictamen ignoramos también, y el momento no es el adecuado, a mi criterio, ¿verdad?, particular. Para mí, sí debe establecerse lo reconocido en el artículo 5, que crea las figuras de la consulta popular. ¿Y por qué esto, Ramón? Sencillamente porque en una democracia participativa lo que debemos hacer es que el resto de ciudadanos nos digan cómo quieren ser gobernados y de qué forma quieren hacerlos. Y estas instituciones, como un tribunal constitucional, es parte de eso. No estamos hablando de ser una constituyente. Una constituyente también es algo que se le debe preguntar al resto de ciudadanos. Eso es participación en una democracia. Usted me ha hablado del artículo 4 constitucional. Sí, el artículo 4 constitucional. Pero antes, ¿qué le precede a ese artículo? Honduras, el artículo 1. Honduras es un estado de derecho, soberano, constituido como una república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad. Leamos el artículo 4, porque usted tiene ahí un enfoque para que luego me reaccione. Ok. La forma de gobierno es republicana, democrático y representativa. Se ejerce por 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación. Perfecto. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye el delito de traición a la patria. Entonces, para estar claros acerca de que los intereses son legítimos acerca
de un tribunal constitucional que va a dirimir las circunstancias y va a ser el último en establecer lo que esta Constitución dice y cómo debe de entenderse, no tiene que tener rasgos ni favores políticos, ni tampoco pretender cambiar este artículo 4, ni los anteriores ni los que siguen. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos diciendo que están pretendiendo cambiar la forma de gobierno y cambiar la forma del gobierno según el artículo 4 y el artículo 555 del Código Penal es un delito que se llama traición a la patria. ¿Cómo lo interpreta usted, abogado Barrientos? Mire, ya hay jurisprudencia a nivel constitucional que los artículos que tienen que ver con el Poder Judicial no entran dentro de la figura de los artículos pétreos de la forma de gobierno que establece el artículo 374. El artículo 374 ya le señala a usted cuáles son los contenidos pétreos o irreformables o intangibles de la Constitución hondureña. Esos artículos fueron puestos por el Poder Constituyente como una salvaguarda para poder establecer seguridad jurídica en el sentido de que no viniera un gobierno o un partido a querer vulnerar aspectos como, por ejemplo, el territorio, la forma de gobierno, la reelección presidencial, que nadie puede ser presidente quien ya lo fue a cualquier título. Y este tipo de temas únicamente se pueden reformar a través de una consulta popular o a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Todos los demás artículos son perfectamente reformables y hay jurisprudencia de que en el Poder Judicial han ocurrido reformas constitucionales como las que mencioné y las vuelvo a repetir. Antes la Corte era de 9 magistrados y vino el Congreso Nacional y reformó de que ya no iban a ser 9 sino que 15 y eliminó los suplentes. Esa es una reforma a los capítulos correspondientes al Poder Judicial. Luego vinieron y establecieron en la Constitución la Sala de lo Constitucional porque ese artículo no existía tampoco y ese capítulo también pertenece al Poder Judicial. O sea que ya hay jurisprudencia en ese sentido. ¿Cuándo es que vamos a ir a una consulta popular? Cuando el artículo sea pétreo, porque el Congreso Nacional no tiene facultades de reforma de artículos pétreos, ni tampoco la misma Corte Suprema, porque son artículos irreformables. Lo que pasó con Juan Orlando, por ejemplo, de habilitar la reelección, vi una sentencia de la Sala de lo Constitucional, es totalmente ilegal, aberrante, absurdo, y que ya fue hasta reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva. Ok. Tengo que ir a la primera pausa. Ya regreso en Día Político por TSI. Bueno, yo les consulto a ambos y comienzo con usted, abogada Carla. ¿Es que ya perdió la confianza la Sala Constitucional del Poder Judicial en estos momentos? ¿O es que los mismos políticos la politizaron tanto que hicieron que se desacreditara la Sala Constitucional para recurrir ahora a crear un tribunal constitucional en Honduras? Bueno, es que estamos hablando del momento, ¿verdad? Y el momento hemos señalado que no es el correcto a nuestra forma de ver porque debió de ser antes de que comenzara incluso esta misma Corte. Sin embargo, creo que hace falta hacer un análisis de la situación real y de lo que acontece históricamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo históricamente? Estamos bajo una influencia de lo que es un sistema popular, ¿no? Y el sistema popular lo que hace en primera instancia es crear la duda institucional. No es que ha dejado de trabajar la Sala de lo Constitucional, incluso con la situación que se dio acerca de quién era el presidente o no, que eso se resolvió y hablamos de eso anteriormente. Lo que estamos viendo es una circunstancia histórica que se está suscitando en nuestro país y creo que esto es objeto del análisis de esas condiciones políticas en las que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, le decía que el populismo lo que pretende es este tipo de circunstancias para debilitar instituciones y poder tomar el control de las mismas a su conveniencia.
Esa es una teoría ideológica, política. Pero no es que las ideas sean incorrectas o sean malas. Lo que pasa es que hay que hacerlas bien. En este sentido, cuando una ley se está generando, se debe de pedir opinión a la Corte Suprema. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución. Correcto. En los asuntos de su competencia. Nadie me va a decir que no es competencia poder pronunciarse por el Poder Judicial. Nadie me va a decir que el artículo 303 de esta Constitución establece que el único facultado para impartir justicia en este país es el Poder Judicial. Que hayan antecedentes, malos antecedentes acerca de reformas sobre situaciones de la Constitución, no quiere decir que sean las correctas. Estamos. Pero tenemos que tratar de hacer las cosas por las vías de lo que somos, un Estado democrático de derecho, que respeta la democracia participativa. Hagamos las cosas bien hechas, porque si aprendemos cosas para venir a destruirlas después, es como que aprendamos derecho y le digamos a los muchachos que ya no crean en estos fundamentos. Ahora, es decir, la institucionalidad la corrompieron y la dañaron los políticos. De eso no hay ninguna duda en Honduras, ninguna duda. Ahora, ¿para dónde quieren llevar el Poder Judicial? Esa es la pregunta. ¿Para dónde quieren llevar al Poder Judicial en este momento político actual del país? Abogado Barrientos. Ramón, no puedo dejar de mencionar que la Constitución de la República establece Sí. que solo hay dos oportunidades u ocasiones en las cuales la Corte tiene que dar opinión. Una de ellas es cuando se va a reformar un código y la otra es cuando se interpone un recurso de inconstitucionalidad o cuando en determinado momento la Corte tiene que opinar sobre temas de inconstitucionalidad, pero a través de un recurso. De otra manera, la Corte no tiene por qué dar opiniones e inclusive las opiniones que dan no son vinculantes. La única opinión obligatoria es la que rinde el legislador, dice el artículo 5 del Código Civil y lo replica la Constitución también. Lo que pasa es que yo coincido con la abogada Romero de que como es una reforma constitucional que implica votación calificada de 86 votos, lógicamente antes de presentar una iniciativa de esa naturaleza hay que hacer una negociación, hay que hacer una concientización, una conciliación con las demás bancadas de los partidos políticos, porque lógicamente solo libre no puede hacer una reforma constitucional, necesita los votos del Partido Nacional y los votos del Partido Liberal. Lo otro es que en el pasado ya se presentó una iniciativa de esta naturaleza, la presentó Waldo Ramos Soto, y yo recuerdo que dentro de la propuesta de él, que fue lo que causó más alergia a los sectores políticos, es que él proponía, como en Europa, de que el primer ministro o el presidente, en caso de que el Estado fuera parlamentario, iba a proponer a 3 de 7 magistrados. Aquí, Ramón, el problema básico, fundamental es cómo va a estar integrado ese tribunal. La propuesta dice que son 7 magistrados, pero ahí viene el problema porque ¿cuántos me van a tocar a mí? ¿Cuántos te van a tocar a vos? ¿De qué manera los vamos a elegir? ¿Qué tiempo van a estar en sus cargos? Etcétera, etcétera, etcétera. Y como decía la abogada Carla Romero, esto lo debieron haber hecho antes de elegir la Corte, porque ya la Corte está electa y la sala integrada, entonces habría ahí un desfase. ¿Qué tipo de trasfondo sospecha usted? Bueno, mire, que de repente hay casos ahí en la sala de lo constitucional, hay recursos de amparo, hay recursos de inconstitucionalidad que no los han fallado, los tienen engavetados, los quieren sacar de ahí para pasarlos al otro lado, van a elegir a personas, de repente metieron la pata en los magistrados que eligieron ahí, y entonces van a sacar la pata eligiendo a nuevos que sean más maleables a efecto del tema político, porque no hay que olvidar que el otro año, Ramón y Carla, son las elecciones internas. Es un año político, es correcto. Y cuando a un fulano no lo aceptan en una planilla y va a reclamar al órgano electoral, ¿a dónde va a pegar después? En un amparo, porque usted no le puede negar un amparo a un ciudadano.
aunque existe el Tribunal de Justicia Electoral. No, todo tiene que ir a la sala. No se le puede negar ir a un amparo. Correcto. Imagínese que usted plantea algo que también le compete aquí a la abogada, porque ella presentó unos recursos, ¿verdad? Claro. Usted presentó unos recursos de inconstitucionalidad en contra del procedimiento de elección de Junta Directiva del Congreso Nacional, ¿verdad? No, para que nos aclare. Lo presenté exclusivamente para la ley de amnistía. Pero ok. sobre la ley de amnistía se cuestionaba también la parte en que si una ley procede, tiene que proceder, para que sea válida, tiene que proceder de un órgano legítimo. Y mi pregunta era sencilla, ¿es legítimo ese órgano? Bueno, vamos a la pausa, ya regresamos. Bien, ¿hay tiempo o no ajuste el tiempo para crear esta nueva figura en el Poder Judicial? Para crear el Tribunal Sí. de Justicia Constitucional. A ver, las reformas, que en el mejor de los casos, que se quisieran hacer, tendrían que ser a la Constitución dentro de esta legislatura, ¿no? Y pero para ratificarse eso finalmente. se tendrían que poner de acuerdo, por lo menos para tener 86 votos. Y ponerse de acuerdo va a estar un poco difícil. Además de eso, tiene que ser ratificada en la siguiente legislatura. Tiempo no hay. A mi modo de ver, no hay. Pero yo les quiero, y hablemos aquí claros, y seamos concisos, precisos y directos en las cosas. ¿Ustedes creen que lo que quieren es ocultar recursos, o ocultar o deshacerse de recursos en una sala constitucional cuestionada por factores políticos? Porque todo el mundo sabe que penetró la política en esta sala constitucional. ¿Ese sea el interés particular en hacer este tipo de propuestas, abogado? Pareciera que dieran a conocer que así es, pero no solo los que están, sino los próximos por venir. Porque no nos olvidemos, como bien dice nuestro querido Juan Carlos, que a lo que viene es las elecciones. Mire, dijo Nelson Ávila, y lo dijo hoy en TN5 Matutino, lo que quieren hacer con este tribunal constitucional son tres cosas. Número uno, dice, habilitar la reelección presidencial. Número dos, eliminar el tema de extradiciones en Honduras. Y número tres, ponerle trabas a la llegada de la Sisi. ¿Usted sí lo considera, abogado Barrientos? No, mire, en primer lugar, no creo lo de la reelección, No, yo porque eso sería hacer lo mismo que hizo Juan Orlando. ¿Cómo vería el pueblo hondureño que esta gente que ha pasado hablando de 12 años de narcodictadura y hablando de que la reelección ilegal van a ir a hacer exactamente lo mismo que hizo Juan Orlando en la sala constitucional, y hacerlo en un tribunal constitucional viene siendo lo mismo, porque prácticamente lo único que se hace es cambiar de nombre y crear un tribunal especializado, autónomo, independiente, pero va a conocer exactamente los mismos recursos? Entonces esa parte no la creo. La parte de la extradición tampoco la creo, porque la extradición fue una orden que le dio el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Estado a Pepe Lobo y a Juan Orlando Hernández, que viajaron a Washington, y al regreso ahí venían con la idea de que había que reformar el artículo 102 para permitir la extradición de hondureños por temas de narcotráfico, criminalidad organizada y terrorismo. No, gracias, doctor. Muy amable por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes y fue un placer 30 estar segundos. con Carlita. Gracias. 30 Igual, Juan segundos para Carlos. que se despida, Pues, por favor. bueno, como dice Juan Carlos también, un saludo. El 374 no se ha reformado. Y tampoco hay tiempo para la reforma, precisamente porque, mire, coincidentemente, si hay que hacer un tribunal constitucional, tendría que también reformarse un montón de artículos constitucionales que también tienen que ser ratificados en la siguiente legislatura. 86 Entonces, votos. en realidad, está afectando la contaminación y el humo. Y creo que despierta las voces de personas que realmente no manejan los temas. Sin embargo, estos son los campos y las oportunidades para poderle expresar a nuestros ciudadanos cómo debe de verse las cosas de forma objetiva. Ok. Porque la opinión de Juan Carlos y la mía ha sido académica y objetiva. Así que muchas gracias por la Gracias, abogada. invitación. Muy amable. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.